Esta es una producción de actualidadradio.com. Vamos a conversar sobre este tema con nuestro invitado, nuestro primer invitado de esta tarde. Siempre un gusto conversar con el agente Jorge Quesada, consultor en materia de seguridad y experto en formación y entrenamiento policial internacional, analista en contraterrorismo, profesional de las fuerzas del orden con más de 30 años de experiencia en los campos de investigaciones penales y asuntos de seguridad nacional. Mi estimado agente, qué gusto saludarlo de nuevo. ¿Cómo está? Buenas tardes, Karine. Es un gusto estar con usted y con Agustín. Buenas tardes, agente. Bienvenido. Gracias. Más de 30 citaciones judiciales, entre ellas a abogados. Es difícil encontrar momentos en que la justicia federal cita a un abogado que está asesorando a un presidente. Se supone que estos abogados tengan un grado de relación fiduciaria, de privilegios que no tienen el resto de las otras personas. Es muy difícil encontrar esto. Pero bueno, en total más de 30, creo que fueron 32 o 33 citaciones judiciales, y a 2 de esas personas también les han quitado sus teléfonos celulares. Entonces, ¿qué es lo que se está investigando? Se está investigando el allanamiento de los documentos y el allanamiento de información en los archivos que el presidente Trump tenía en su casa de Mar-a-Lago. Se está investigando su participación en el asunto del 6 de enero en el Congreso. ¿Qué es lo que están investigando? ¿O qué es lo que buscan? Exacto. Según tengo entendido, Agustín y Karine, la investigación criminal que se está llevando a cabo por la FBI y el Departamento de Justicia comprende varias facetas, entre ellas los sucesos ocurridos el 6 de enero y la participación o supuesta participación del presidente Trump en esos sucesos y, por supuesto, los resultados de la orden de allanamiento que se llevó a cabo en Mar-a-Lago, la residencia privada del expresidente. Estos son los 2 puntos principales que se están enfocando en esta investigación criminal. Hasta hoy en la mañana solamente tenía ciertas indicaciones, había recibido ciertas indicaciones de la posible existencia de un gran jurado federal radicado en Washington, D.C., que ya ha sido empanelado, o sea, ha sido autorizado por el Departamento de Justicia para recibir testimonios, declaraciones y examinar posibles pruebas. Las declaraciones del excomisionado Bernard Kerik, excomisionado de la Policía de Nueva York, y un número de otros oficiales y asesores de la campaña del expresidente Trump han confirmado que ese es el proceso que es normal en estas investigaciones, que debe de existir un gran jurado federal. Su existencia es secreta, pero estos individuos pueden ser o han sido citados a comparecer frente al mismo. Agente, usted es un hombre que, al igual que Karinés y yo, no somos improvisados en nuestros respectivos campos de trabajo. Usted estuvo, creo que más de 30 años en el servicio activo en la Policía Federal, y en el caso mío, pues llevo 44 años en estas cosas. Karinés no lleva tanto, pero lleva más de 20. Y hay veces que el tiempo que pasamos en nuestros respectivos trabajos nos da un olfato, un sentido intuitivo de poder imaginar situaciones antes de que ocurran. Y la pregunta que le voy a hacer es una pregunta puramente de su opinión, o sea, no es una pregunta factual, así que no se preocupe si se cumple o no se cumple en la realidad, pues usted no va a quedar nunca mal, porque simplemente yo le estoy preguntando su opinión, como si usted me pregunta a mí, ¿usted cree que va a llover mañana? ¿O usted cree que va a haber un ciclón en los próximos 40 días? Y yo le puedo decir algo, y si ocurre o no, pues simplemente es una opinión mía de mi propia cosecha. ¿Usted cree que están tramando? ¿Es una investigación legítima o están
tramando algo para invalidar una aspiración presidencial de este señor, de Donald Trump, y entonces el resultado que se busca es invalidar la aspiración presidencial y hay que fabricar algún tipo de medida para lograrlo. Para justificarlo. Exacto. Mi opinión personal, y basado en mis años de experiencia, es que nunca se vas a realizar este proceso de otorgar alrededor de 40 citaciones federales para brindar testimonio frente a un gran jurado federal, una orden de allanamiento nada menos que a la residencias privadas de un expresidente de Estados Unidos, etcétera. Creo que tiene solamente un objetivo, y realizando un análisis de todas estas circunstancias y de nuevo conociendo muy bien cómo se procede en una investigación criminal del gobierno federal y el proceso que involucra a un gran jurado, etcétera, tiene un solo objetivo. Yo creo que es llevar esta investigación a un punto donde se pueda proceder, que se obtiene lo que es una orden o que sea encontrado culpable por un gran jurado el expresidente Trump, que sea en ese proceso que se otorgue al FBI, al Departamento de Justicia, lo que se llama un grand jury indictment, y sencillamente llevar a cabo algo que sea totalmente bochornoso y que puedan humillar al expresidente de una forma pública, con ese encauzamiento federal y su subsecuente arresto por la FBI. O sea, un encauzamiento criminal para arrestar a Donald Trump y para tratar de impedir que vuelva a aspirar a la presidencia. Correcto. Yo creo que desde hace tiempo el expresidente Trump es claramente el enemigo político número uno de esta administración y lo que los miembros del Partido Demócrata, y creo firmemente que esta investigación, que no tiene paralelos en la historia jurídica de Estados Unidos, es totalmente bochornosa, y lo que se está tratando de realizar es una humillación pública protegiéndose detrás de supuestos argumentos, vamos a decirles judiciales, por falta de un mejor término, pero creo que algo que es totalmente bochornoso y jamás realizado en la historia de este país. Creo que ese es el objetivo final. Abochornar, humillar al expresidente y delante de los ojos del pueblo norteamericano, la opinión pública, y prevenir con estos pasos que se postule a una posible una campaña presidencial en el 2024. ¿Cuáles son las posibilidades en materia de porcentaje, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades reales de que exista un encauzamiento con todo lo que está sucediendo actualmente? Y de acuerdo a la información que usted maneja, agente. Karine, por supuesto, es solamente mi opinión y especulación de mi parte, analizando todos los elementos hasta ahora. Correcto. A los cuales tengo acceso. Yo estimo que, por desgracia, existe un 90% de que el expresidente sea procesado judicialmente y arrestado. Ahora, dos preguntas, una más bien técnica y la otra no. Vamos con la técnica primero. Usted recordará el momento en que el jovencito de acá de Florida asesinó a más de 10 personas en la escuela de Parkland, ¿se acuerda? Creo que fue un día de los enamorados. Nicholas. Y todavía el juicio anda por ahí dando vueltas. O sea, esto es un crimen gravísimo, de un asesinato múltiple. Ha pasado un montón de tiempo entre el hecho del delito en sí y el proceso judicial.
Estamos ahora a mediados de septiembre del año 2022. Las elecciones presidenciales serían dentro de unos 25 o 26 meses, en noviembre del 2024. Si se encausara en los próximos días, vamos a decir mañana o a finales de este mes, a Donald Trump y lo arrestan y lo acusan de lo que sea, yo me imagino que las maniobras legales que eso desataría en los tribunales federales, eso pudiera inclusive llegar hasta el Tribunal Supremo, si Donald Trump decide postularse, y me imagino que si lo arrestan va a anunciar ese mismo día su postulación. Eso es una especulación de mi parte. ¿Usted cree que haya tiempo y que haya posibilidades de empadronar a un jurado imparcial? Porque esto es otra cosa importante. ¿En qué jurisdicción de los Estados Unidos se puede sentar a un jurado de 12 personas imparciales para juzgar a Donald Trump? ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista puramente técnico? Bueno, acordémonos de que estas investigaciones criminales se están realizando desde las sedes centrales de la FBI, del Departamento de Justicia, ubicadas en Washington. Una serie de órdenes judiciales para comparecer, etcétera, son otorgadas por un gran jurado radicado en esa ciudad, que todos conocemos. La realidad es que usted puede llevar a una persona, sin ofender, un sordomudo acusado de haber cantado una sinfonía ilegal frente a un gran jurado en Washington y es encausado de cargos. Vaya, es algo totalmente... los resultados están ya predeterminados con anticipación. Ahora, ¿hay tiempo para un proceso judicial del debido proceso, de un proceso realmente como el que se le da aquí a cualquier persona cuando va a un juicio? O sea, ¿en qué lugar vamos a encontrar 12 personas que sean verdaderamente imparciales para juzgar a Donald Trump? Bueno, definitivamente creo que, basado en mi experiencia, solamente la existencia de una investigación criminal y un posible encauzamiento federal, y también estas citaciones para comparecer, para brindar testimonio a aproximadamente 40 de sus ex asesores, ex oficiales a la administración, en los ojos de la administración de la Casa Blanca, es suficiente como para crear serias dudas en una gran porción del país, del electorado, pero mucho más yo creo que es crear esa percepción de humillar públicamente al expresidente y de que muchas personas crean que sencillamente, como dicen, donde hay humo, hay fuego o hay llamas. Ya. Que el expresidente, si es encausado federalmente, tiene que ser necesariamente ser responsable o culpable de esas alegaciones. Yo creo que no existe el tiempo para un proceso de esta índole, porque tiene todo el respaldo de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia en realizarlo posiblemente antes de las elecciones del 2024, sin duda alguna. Pero algo que mencionaste, Agustín, mira, acabamos de celebrar el aniversario número 21 de los ataques al 9/11. Tenemos un número de exmiembros de Al-Qaeda responsables de esos ataques terroristas que están todavía esperando en Guantánamo a sus procesos judiciales después de más de 20 años. Y se acaba de revelar esta semana que no tiene nada que ver con el tema a relucir que hoy en día, pero que la administración está considerando permitirle a ellos que se declaren culpables a otras violaciones y no asesinatos. Ya. Ahora, aquí otra pregunta de tipo especulativo, y esta es muy difícil porque es un terreno que nunca antes hemos transitado. Es como preguntarle en el año 65 a los astronautas de la NASA, bueno, ¿y qué usted cree que va a sentir en su estómago cuando usted llegue a la Luna? Bueno, no sé, porque yo nunca he estado ahí, nadie nunca ha estado ahí, o sea que no lo sabemos. Nunca se ha arrestado a un expresidente de los Estados Unidos, jamás en la historia. ¿Qué efecto, desde el punto de vista de orden público,
no desde el punto de vista político, no desde el punto de vista electoral, sino desde el punto de vista de orden público, con la polarización que hay hoy en las calles, con la cantidad de gente armada que hay hoy en las calles, qué peligros estaría el país viviendo, ¿no? Si esta gente que gobiernan cruzan esa línea y arrestan a Donald Trump y lo sacan de algún sitio esposado. Yo creo que, como acaba de decir un ex ministro de la administración del señor Trump, el doctor Ben Carson, el odio y el supuesto racismo que es constantemente enarbolado por la administración del señor Biden y por él mismo, está llevando a los Estados Unidos de Norteamérica a un punto jamás visto y representa posiblemente, sin duda alguna, la amenaza más grande para mantener a nuestra república constitucional. Esto puede resultar en un caos, no me refiero a un caos judicial, legal, etcétera, un caos social de tremendas magnitudes que solamente va a servir, en mi opinión, para dividir y la palabra muy correcta que acabas de utilizar, polarizar al pueblo norteamericano, que ya no nos consideramos, muchas personas no se consideran ciudadanos de un país. Ahora estamos en un número de, yo diría, de grupos o tribus minoritarias, cada uno supuestamente alegando racismo, etcétera, y en contra de uno y el otro, y en muchas ocasiones, por desgracia, totalmente infundado. Creo que nos estamos acercando, estamos en una etapa muy peligrosa para nuestra nación. Bueno, estaremos vigilando esto de cerca. Si ocurre, sería la noticia, ni siquiera la noticia de la década. Estaríamos remontándonos al día que nos tumbaron las torres en Nueva York y atacaron el Departamento de Defensa. De ahí para acá, no creo que haya existido una noticia de este nivel de estremecimiento. ¿Por qué lo consideras así? Porque lo considero así. Tú sabes lo que es. Esto para quien después mañana no te critique que estás comparando dos hechos de ese tipo. O sea, por eso te pregunto. Yo no estoy comparando el arresto de Donald Trump con el tumbar las torres. Por eso quiero que lo dejes bien claro. En las torres murieron casi 3.000 personas. Para los Estados Unidos, no para Ucrania, porque la trascendencia de la noticia. La trascendencia de la noticia. En Ucrania está ahí una guerra y para los ucranianos, pues esa ha sido la noticia de la década, o la noticia de los últimos 40 o 50 años. En Papúa Nueva Guinea hubo un terremoto de 7.6 grados ayer o antes de ayer, y para ellos esa es la noticia más importante tal vez de los últimos 15 o 20 años. En los Estados Unidos, si arrestan a un presidente, sea Trump, sea Obama, sea Biden, sea el que sea, Clinton, Bush hijo, si arrestan a un presidente, lo sacan esposado por este tipo de cosas, esa sería la noticia más trascendental desde el momento en que nos tumbaron las torres. De ahí para acá no ha habido ninguna otra noticia tan importante, tan trascendental, tan estremecedora, ¿verdad? Yo creo que estoy poniendo esto en un contexto de lo que es. Si tuviéramos un aparato, como se tiene un aparato para medir la intensidad de los vientos, para medir la intensidad de un terremoto, ¿no? Un sismógrafo. Si tuviéramos un aparato para medir la intensidad de la vibración de la fibra americana, de la fibra del país, de lo que es la americanidad, el arresto de un presidente sería una cosa, o sea, un presidente ya salido de la Casa Blanca, sería una cosa de una trascendencia extraordinaria. Es una cosa como el día que llegamos a la Luna, como el día que se terminó la Segunda Guerra Mundial, días que quedan en la historia para el recuerdo y para la posteridad. Yo creo que eso no ha ocurrido. Nadie, ni vivo ni muerto, no hay ningún precedente. O sea, yo no he visto ninguna noticia importante que tenga que ver con los Estados Unidos después de los ataques de septiembre 11 para acá. Es que ni siquiera lo de Nixon, porque Nixon, ante la situación que se le presentaba, decidió renunciar
a la Casa Blanca. Pero y pudo haber, pero no fue preso. Y en ese momento, la renuncia de Nixon Sirvió fue una cosa de un estrépito que no se había dado desde el final, o sea, desde el momento en que se anunció el final de la Segunda Guerra Mundial, no había habido una noticia más estremecedora y más impactante que la renuncia de Richard Nixon, que por cierto, yo la vi, estaba en una aula de 9º grado del high school cuando eso ocurrió y lo transmitieron por la televisión. No había habido una noticia, inclusive el final de la Guerra de Corea no fue tan trascendente como el final de la presidencia de Richard Nixon, en ese contexto, ¿no?, de lo que es magnitud de noticia. Estaremos vigilando esto, agente, a ver qué pasa en los próximos días. Sí, creo que... Y por favor, si usted tiene una opinión diferente a la mía, con todo gusto la escuchamos, y porque esto es, o sea, a lo mejor hay alguna otra cosa que a mí se me haya olvidado así, que ha ocurrido en los últimos 20, 22 años. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, Agustín. Esto sería un hecho trascendental en nuestra historia como nación, y solamente, te voy a ser muy sincero, ya he perdido toda mi confianza y fe en el supuesto sistema judicial norteamericano, y eso me da mucha pena decirlo, pero creo que tengo un pequeño margen de esperanza que esto no se realice, pero como le indiqué a Karine anteriormente, creo que esto, por desgracia, es un proceso que ya está en marcha. La decisión ha sido ya determinada con anticipación, y solamente ver ahora el proceso y los resultados que va a conllevar esa grave decisión. Ahora, esto también abre un banderín peligroso para el Partido Demócrata, porque independientemente si terminan multando a Donald Trump o lo condenan a algo, a lo mejor lo condenan a 10 años de cárcel y le dicen, bueno, pase 3 años en probatoria en su casa con un grillete, o le ponen una multa, independientemente de lo que pase, o lo absuelven, da igual, no importa el escenario final. El mero hecho de haber llegado hasta ese punto va en algunas personas, no en todos los republicanos, pero en algunas personas pudiera perdurar y pudiera incitar a un proceso de venganza, de revancha, y el día que los republicanos tomen la presidencia, y la van a tomar más tarde o más temprano, porque la presidencia ha pasado de partido, estuvo primero con Carter, luego con Reagan, luego con Clinton, luego con Bush, luego con Obama, o sea, la presidencia ha pasado de manos de un lado para otro muchas veces. El día que algún republicano, de esos republicanos de pantalones bien apretados, agarre la presidencia, a lo mejor no ocurre, a lo mejor nunca ocurre, porque Donald Trump también es... No hay muchos que tengan los pantalones apretaditos en el Partido Republicano. Pero para aspirar a la presidencia en este momento por el Partido Republicano va a requerir un candidato con pantalones bien apretados, no un candidato que ande con... Sí, pero yo puedo contarlos con una mano, y me quedo con dedos. Estamos de acuerdo, pero ninguno de los otros va a poder aglutinar el voto conservador que en este momento estaría, o en ese momento estaría iracundo por lo que ha ocurrido. O sea, estamos hablando hipotéticamente de que esto ya haya sucedido. Si un candidato republicano se presenta y gana la presidencia y decide investigar retroactivamente a Hillary Clinton, retroactivamente a James Comey, a un montón de gente, a Hunter Biden, al propio papá de Hunter Biden, porque si se demuestra a través de investigaciones que quizás estén sepultadas debajo de la alfombra, de que el papá de Hunter Biden se enriqueció con el dinero de su hijo vendiendo favores, y hay una película por ahí basada en la vida real que se llama My Son Hunter, basada en un libro, y y ahora está la computadora, cada día salen nuevas cosas. Bueno, a lo mejor en el futuro, en un acto de revancha, de revanchismo, alguien decida mirar para atrás y pasar por la piedra a toda esa gente. No sé, digo yo. Agustín, si tienes un segundo y puedo hacer... Claro, Adelante, por favor, si por usted es el favor. invitado. Una mención de 2 puntos claves que no son parte del proceso investigativo judicial que hemos estado conversando esta tarde, pero que son paralelos. He recibido indicaciones que
tanto el Senado como la Cámara de Representantes, que están controlados por los demócratas. Y dos de sus prioridades en estos momentos es, número uno, la de eliminar el filibuster, o sea, la posibilidad, la capacidad de requerir un voto en el Senado Federal de 60 votos o más para promulgar una ley esencial a nivel federal. Y la segunda iniciativa, si logran eliminar el filibuster, que solamente les requeriría tener una mayoría de 51 votos, incluyendo a la actual vicepresidenta de Estados Unidos, eliminar el límite actual de 9 jueces en la Corte Suprema y aumentar el número de jueces en esa Corte a un número con una mayoría de individuos de creencia, que sean anunciados o asignados por el Partido Demócrata, y así eliminar posiblemente con la Corte Suprema como una de las ramas de control en nuestro sistema de gobierno constitucional, y creando básicamente lo que fuera un sistema dictatorial, una tiranía total, porque inclusive si se apelan decisiones como estas, si llegan a llevarse a efecto, la Corte Suprema, controlada por los demócratas en este momento, 15 o 20 jueces le dan el visto bueno y dicen no, desatendido por falta de alegatos o pruebas ese caso. Claro. Bueno, nada, estaremos siguiendo esto muy de cerca. Es una noticia realmente impactante. Muchísimas gracias, agente. Siempre un gusto. Si sabe de algo más, nos lo deja saber. Un placer, como siempre. Buenas tardes. Buenas tardes. Conversábamos con Jorge Quesada, consultor en materia de seguridad, agente especialista en formación y entrenamiento policial internacional, analista en contraterrorismo, profesional de las fuerzas del orden con más de 30 años de experiencia en los campos de investigaciones penales y asuntos de seguridad nacional. Escuchas un audio de actualidadradio.com.